Estamos estudiando el libro de Job y ya vamos por el capítulo 21. Algunos dicen que es uno de los capítulos más interesantes de Job, o por lo menos que causan más problemas, porque, como dice el título que tiene la Reina Valera, Job afirma que los malos prosperan. En términos generales, nosotros siempre vamos a rehuir estas cosas, porque obviamente vamos a tener cierta teología más simplista, ¿no? Entonces, si uno lee otras partes de la Biblia, uno se va a dar cuenta que pues los buenos prosperan y los malos pues, va mal. Es lo que dice el Salmo 1, ¿no? Que el bueno es como el árbol plantado junto a las corrientes de agua y los malos son como el tamo que arrebata el viento. O lo que dice Moisés en Deuteronomio, hagan estas cosas y vivirán, no las hagan y todas estas maldiciones que yo estoy diciendo vendrán sobre ustedes. Bueno, eso es lo que nosotros tal vez vemos el 90% de las veces. Pero resulta que Job tiene una teoría diferente acá y vamos a examinarla. Vamos a ver, el poema es bastante largo, por cierto. Dice, entonces respondió Job y dijo, oíd atentamente mi palabra y sea esto el consuelo que me deis. O sea, ya que no me están consolando, ni me trajeron plata, ni me trajeron 2 camellos, ni me trajeron nada de eso, por lo menos déjenme hablar, no me interrumpan, ¿sí? Quedémonos con eso. O sea, que sea este el consuelo que ustedes me den. Toleradme y yo hablaré. Y después que haya hablado, ahí sí, escarnezca. O sea, déjenme hablar. Ya es poquito lo que Job va a hablar, va a llegar hasta el capítulo 27. De ahí en adelante, Job ya, bueno, va a hablar más adelante, pero hasta el 27 va a tener este diálogo con sus amigos, ¿no? Ya cuando yo haya hablado, ahí sí, suelten la lengua y digan lo que les da la gana. ¿Acaso me quejo yo de algún hombre? Es mi queja contra algún ser humano, ¿no? ¿Por qué no se ha de angustiar mi espíritu? O sea, ¿por qué no he de estar amargado? Porque en efecto, si fuese contra un hombre su queja, entonces hay esperanza de que al menos ese tipo que me está haciendo la vida imposible se muera. O que venga alguien que sea más poderoso que nosotros y lo ponga en su sitio, lo ponga en su lugar, o que los jueces me escuchen, pero él se está quejando de Dios. Ahí sí, ni a quién recurrir. O sea, su esperanza es casi nula, ¿no? Miradme y espantaos y poned la mano sobre la boca. Aún yo mismo, cuando me acuerdo, me asombro y el temblor estremece mi carne. ¿De qué se acuerda? Vamos a ver. Ahora va a ser la pregunta que prácticamente nadie ha contestado. Esta pregunta incluso, curiosamente, Job 21:7 es un texto que uno encuentra en muchos libros de teología modernos. O sea, es la pregunta que todos tratan de contestar. ¿Por qué viven los impíos? O sea, ¿por qué pueden vivir? Y se envejecen y aún crecen en riquezas. O sea, esta es la pregunta que Job hace. Y quiero que me explique, ¿sí? ¿Por qué viven los impíos? ¿Por qué incluso se envejecen? Llegan a viejos y aún crecen en riquezas. O sea, ¿por qué? Y claro, yo no quiero citar nombres, pero en la humanidad, entre los gobernantes que son los más famosos, uno puede darse cuenta que hay personas que son realmente malas. O sea, realmente malas. Vamos a poner como ejemplo a Stalin, el líder ruso, el líder comunista ruso. Se supone que producto de sus políticas o que él haya mandado a matar se cuentan por millones, millones. Uno se pregunta si hay lugar en el infierno para ese tipo de personas. Se la pregunta uno todavía hoy en día, pero vamos a poner el caso de ¿cómo se llama este? De Job, ¿no? Porque él no está creyendo ni en infierno, ni en cielo, ni en más allá. Él está viviendo en otra época. Nosotros tenemos otra visión del mundo, nosotros tenemos otros conceptos de fe que nos hacen ver la vida de manera distinta. Él no la ve así. Entonces él se puede preguntar, óyeme, ¿cuánto tiempo gobernó este fulano que acabas de mencionar? Stalin, sí, sí, desde más o menos por ahí, desde 1920, sí, hasta los
sesentas. ¡Wow! Todo ese tiempo, sí, envejeció, tuvo una vejez buena, murió, lo celebraron. Oye, y entonces, o sea, la pregunta es ¿por qué vive este tipo de impíos? ¿Por qué se envejecen y aún crecen en riquezas? Su descendencia se robustece a su vista, o sea, tienen hijos, nietos, bisnietos, y ellos son capaces de contemplarlos, y sus renuevos están delante de sus ojos. Contrario a mí, podría decir Job, que ya no puedo ver a mis hijos, mucho menos conocí a mis nietos, contrario a mí. Sus casas están a salvo de temor, ni viene azote de Dios sobre ellos, sus toros engendran y no fallan, paren sus vacas y no malogran su cría. Salen sus pequeñuelos como manada y sus hijos andan saltando. Al son del tamboril y de cítara saltan y se regocijan al son de la flauta y los tipos son malos. Entonces, ¿por qué tienen este tipo de prosperidad donde parece que la maldición nunca llega a su casa como en efecto llegó a la mía? Entonces, la pregunta de Job, que sus amigos vamos a ver cómo contestan en las subsiguientes clases, pasan sus días en prosperidad y en paz descienden al Seol. Esta es una de las pruebas bíblicas de que Seol para los judíos no era algo malo directamente. La palabra Seol hacía referencia al lugar de los muertos, pero ellos no tenían mucho esa idea de Hades o de esas cosas que nosotros manejamos, porque Job lo presenta aquí como ir al Seol como algo bueno. O sea, en paz descienden al Seol. ¿Okay? ¿Por qué? Pasan sus días en prosperidad, nunca ven nada malo, en paz descienden al Seol. Dicen pues a Dios, aquí va lo que ellos dicen y por esto son malos, apártate de nosotros porque no queremos el conocimiento de tus caminos. O sea, tú no nos interesas. Apártese de nosotros, Dios. ¿Quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? Servir en el sentido religioso, ¿no? O sea, para que le rindamos culto. ¿Y de qué nos aprovechará que oremos a Él? O sea, Dios no existe y si existe a mí no me importa. Y si existe, bueno, ese es otro rollo. A mí eso no me interesa. Y de todas maneras, dice Job, estos hombres vienen a una gran prosperidad. Entonces la pregunta es, bueno, ¿por qué? Este otro pasaje no lo entiendo muy bien, porque aquí Job parece que dijera lo contrario. Vamos a leerlo. Dice, he aquí que su bien no está en mano de ellos. ¿Ok? El consejo de los impíos esté lejos de mí. Oh, cuántas veces la lámpara de los impíos es apagada y viene sobre ellos su quebranto y Dios en su ira les reparte dolores. Serán como la paja delante del viento y como el tamo que arrebata el torbellino. Dios guardará para los hijos de ellos su violencia, le dará su pago para que conozca. Verán sus ojos su quebranto y beberá la ira del Todopoderoso. Bueno, ¿qué es esto? ¿Qué? Job mismo se contradijo en medio de un discurso, o sea, arranca diciendo que los impíos les va bien y luego en el versículo 16 al 20 dice que por el contrario a los impíos les va muy mal repentinamente. Entonces, cuando esto pasa, uno tiene que generar varias hipótesis, digámoslo así. Hipótesis 1 sería que, bueno, es que Job, en la situación en la que él se encuentra, pues no esperemos que sea lo suficientemente coherente. O sea, vamos a decir que si yo tuviese un dolor de cabeza ahorita tremendo, ahorita estaría diciendo un montón de disparates. Si no es que ustedes están pensando que sí tengo dolor de cabeza, ¿no? O sea, cuando uno está en la situación de Job, o sea, perder a sus seres amados, sufrir de esa manera, tener esa llaga, pues también en determinado momento se le permite un poquito de incoherencia, ¿no? Y eso es precisamente lo que Job reclama a sus amigos en el inicio. O sea, ustedes me están inculpando a mí por palabras que yo digo que son las palabras de un moribundo. O sea, ¿qué significa eso o qué es eso? Como para que nosotros lo tomemos en cuenta tan en serio. Y esa es una gran realidad, ¿no? Pero la otra posibilidad es que Job esté siendo sarcástico. Hasta hoy en día, el idioma español, que es muy rico en signos, interrogación, admiración, comillas, cuando otro lo está diciendo, etcétera, no tiene signos de sarcasmo, que me gustaría que tuviese, ¿no? Porque el sarcasmo es tono, es un tono, ¿no? Esto es como el chiste aquel de la pareja que pasa la noche de bodas, luna de miel,
Y al día siguiente, él le dice a ella, ¿cómo amaneciste? Pasan 10 años, la misma pareja, ya no la misma cama, pero algo similar. Y se levanta él y le dice, ¿cómo amaneciste? Pasan otros 20 años y entonces él le pregunta a ella, ¿cómo amaneciste? Ok, son las mismas palabras, pero cambió el tono, ¿no? O sea, el tono cambia y cuando cambia el tono, entonces expresa algo diferente, ¿no? Los idiomas a la hora de ser escritos no tienen todos los signos que nosotros quisiéramos para poder leer qué tono estaba utilizando. En este caso, esto es como cuando muchos predicadores dicen que los corintios eran muy bendecidos en muchos dones porque eran muy ricos y de nada tenían necesidad y no se fijan que Pablo está siendo sarcástico en ese texto. Dice, ustedes se han enriquecido, ¿no? No tienen necesidad de nada, ya si nosotros ya reina. Y sé que es sarcasmo porque a la mitad del texto dice, y ojalá reinaran para que nosotros también reináramos con ustedes. Entonces, significa hasta el momento estaba siendo sarcástico, ¿no? Pero el sarcasmo es algo que nosotros utilizamos en nuestro español, en nuestro idioma hablado. O sea, cuando nosotros hablamos es que lanzamos el sarcasmo. ¿Quién no entiende el sarcasmo? El Chavo del Ocho. El Chavo del Ocho jamás entiende el sarcasmo y en eso consiste la gracia del programa, ¿no? Que don Ramón le dice, acabo de colocar el foco, ojalá lo quiebres otra vez. Y el otro dice, bueno, si le atino, ¿no? Me rompiste casi todos los platos, ahora solo te falta romper ese que tienes en la mano. Bueno, dice él, y lo tira, ¿no? Te me dijo. Porque el chavo nunca entiende el sarcasmo. Pues cuando yo leo la Biblia me siento como el Chavo del Ocho. O sea, incapaz de captar el sarcasmo porque el sarcasmo no se logra captar en el texto, porque no hay una cosa en español, tampoco en hebreo, ni siquiera había comillas. En hebreo no hay comillas, no hay signos de admiración, de interrogación, sí, hay una forma, pero de admiración no. Entonces, en muchos casos, uno se topa y dice, bueno, esto es sarcasmo, pero es una opinión. Entonces, prácticamente esa sería mi opinión. No pienso que Job esté siendo incoherente, simplemente que él está citando a Bildad, que es el que acaba de hablar, o es Sofar, déjeme ver quién acaba de hablar en Job. Es Sofar, creo, lo que vimos la semana pasada, en el capítulo 20, y está citándolo y dice, tú dijiste esto. O sea, como ustedes, ay, sí, los malos, es como que yo estuviera diciendo, ¿por qué reinan los malos? ¿Por qué prosperan? ¿No ven sus toros cómo crecen? Ay, sí, el poder de Dios les va a venir y los va a destruir de repente, como no. O sea, le faltó ese cómo no al final, porque si no yo diría, aquí puedo yo dictaminar que fue sarcasmo. Porque de otra manera no puedo entender cómo es que de repente lanza un discurso distinto. Y luego de este discurso distinto, que digo yo probablemente fue sarcasmo, viene una vez a su meditación. Porque ¿qué deleite tendrá él de su casa después de sí, siendo cortado el número de sus meses? O sea, vamos a ver esta meditación que es interesante. ¿Enseñará alguien a Dios sabiduría, juzgando él a los que ya están elevados? Este morirá en el vigor de su hermosura, todo quieto y pacífico. Vamos a hablar de dos tipos. ¿Sí? El primero va a morir en el vigor de su hermosura, todo quieto y pacífico. Muy bien. Sus vasijas estarán llenas de leche. O sea, esto significa murió como aquel rico, ¿no? Sin necesidad. O sea, estaba en su mejor momento, en hermosura, y murió quieto. No tenía hambre porque su vasija estaba llena de leche, sus huesos serán regados de tuétano. Eh, y este otro, vamos a pensar en otro, morirá en amargura de ánimo y sin haber comido jamás con gusto. O sea, mueren dos, vamos a suponer. Uno que es rico y que está bien y uno que es pobre y toda la vida le fue mal. O sea, uno que siempre tenía dinero extra y nunca tuvo necesidad, se dio todos sus gustos. Y uno que vivió con ánimo amargado toda la vida. O sea, como me decían de una joven que murió, me preguntaban, ¿será que ella está en el reino de los cielos? Y yo, pues, ¿por qué? ¿Por qué la pregunta, no?
Bueno, es que si hay una justicia, lo que pasa es que ella nunca tuvo un día feliz en esta vida. Es interesante ver ese fenómeno porque al menos yo he considerado que he tenido muchos más días felices que infelices, ¿verdad? Muchos más. Pero me llama la atención cuando alguien dice eso de una persona jamás tuvo un día feliz y me dicen, nunca yo la recuerdo riendo, siempre estaba llorando. Desde que era niña siempre la recuerdo. Los recuerdos que tengo es llorando. Entonces uno dice, ay, qué interesante. No, pues está hablando de un hombre así. Amargura de ánimo y sin haber comido jamás con gusto. Igualmente yacerán ellos en el polvo y gusano los cubrirá. Ok, vamos a ponernos este caso. ¿Qué comí ayer? Dos posibilidades. Una, ayer comí la comida que siempre quise comer. Y dos, ayer no comí nada. Pasé con hambre todo el día. Pero ya hoy ya estamos igual. Entonces, lo que yo comí ayer ya ni siquiera me queda entre los dientes, a no ser que no me haya lavado los dientes, ¿no? En ese caso puedo sentir todavía el juguito de la carne asada que me comí de ayer, ¿no? Pero suponiendo que carne asada les gusta a ustedes o pizza o lo que a ustedes les gusten. Pero para este momento solo es recuerdo. Esta meditación en Job es bien interesante. Él dice, mira, al final de cuentas, vamos a proponer a estos dos tipos. Uno muere bien, sus vasijas llenas de leche, sus huesos llenos de tuétano. Bueno, qué fea esa imagen, pero la idea es que este hombre estaba fuerte, pues estaba bien, y murió en paz, murió tranquilo. Lo lloraron, lo sepultaron, y a la par de él murió otro que, híjole, este sí le fue, pero terrible, o sea, una amargura. Siempre estuvo amargado, pero Job dice, los gusanos que se van a comer a uno son diferentes de los gusanos que se van a comer al otro, o son los mismos gusanos. Lo que sí sé es que los gusanos van a estar más contentos de comerse al gordito. Eso sí lo sé, ¿verdad? Que al flaco. Pero Job dice, al final de cuentas, ¿no te parece que es lo mismo si ya la miramos hacia adelante? Igualmente dice, yacerán ellos en el polvo y gusanos los cubrirán. He aquí, yo conozco vuestros pensamientos y las imaginaciones que contra mí forjáis. Antes de ir ahí, antes de avanzar hacia, hacia los últimos versículos de Job, esta imagen que presenta Job llama la atención porque es la misma imagen que presenta Lucas con respecto al rico y Lázaro. O sea, es la misma imagen, aunque obviamente el tema principal de Lucas en ese pasaje no es el más allá, sino tiene más que ver con el más acá. Tiene que ver con que en la parábola anterior Jesús estaba hablando el mayordomo infiel. Este tipo que se había malgastado el dinero de su señor, pero que cuando le iban a pedir cuentas, empezó a repartir su dinero y empezó a condonar deudas y fue buena onda con la gente, ¿no? Pensando él que le daba mucho, que no quería trabajar, dijo él, cavar, no puedo, o sea, era un inútil el tipo y mendigar me da vergüenza. O sea, qué interesante eso, ¿verdad? Si uno puedo trabajar por una parte y por otra andar pidiendo, está duro. Pero ya sé, digo, me voy a condonar deudas, voy a regalar plata diestra y siniestra, porque una vez que ¿cómo se llama? Que le cayeran, le iban a confiscar todos sus fondos. O sea, se iba a quedar en la calle, pues, porque él simplemente había administrado de manera incorrecta, no es que tuviera escondidito por ahí, simplemente se había malgastado la plata. Entonces vamos a malgastarla completamente y Jesús aconseja. Y les dice, sean así ustedes. Ya cuando vayamos a Lucas nos toparemos con ese problemita teológico ahí. Hagan amigos con las riquezas injustas para que cuando éstas os falten os reciban en gloria. Esto está bien complicadito de explicar, no lo vamos a hacer hoy. Pero a lo que voy es, los fariseos empezaron a burlar de él porque eran avaros. O sea, les cayó mal lo que Jesús dijo, eran avaros. Y entonces cuenta la parábola del rico y Lázaro. O sea que esta parábola tiene que ver más con estos que están enfrente que con los que están del otro lado. Y cuando el rico dice, hey, yo tengo 5 hermanos allá, arriba, tengo 5 hermanos, ¿podría Lázaro subir de entre los muertos y, ¿cómo se llama y hablarles allá? Esos 5 hermanos
Bueno, estaba escuchando a Jimmy Swaggart con respecto a ese pasaje y dice Jimmy Swaggart que ese rico se acababa de morir y que Jesús no quiso mencionar su nombre porque los 5 hermanos estaban ahí enfrente de él. O sea, como quien dice, acaba de suceder eso y no voy a decir yo el nombre no sé si se ha muerto algún famoso del coronavirus por Guatemala, pero no voy a decir ese nombre porque me linchan. Pero en cierto sentido, aunque lo que Jimmy Swaggart dijo es chistoso, sí tiene algo de lógica en el sentido de que en sentido figurado, esos 5 hermanos son estos que están escuchando a Jesús. No, no, le dice Abraham, si no se arrepienten teniendo a la ley y a los profetas, bueno, literalmente dice Moisés y los profetas, no se van a arrepentir aunque Lázaro suba de los muertos. No, no van a cambiar. Entonces, eso se está hablándoles a ellos. Ustedes son en sentido figurado esos 5 hermanos de los que estaba hablando el rico. Ok, pero el rico se vestía de púrpura, diría Job. Hacía banquetes todos los días con esplendidez, no le faltaba la comida en lo más mínimo, comía toda su familia, o sea, le sobraba la plata. A la par, a la puerta de él, el término griego es pulón, quiere decir que la casa del rico estaba rodeada con un muro y que había un portón. Y en ese portón que daba a la calle se sentaba Lázaro. O sea, ahí estaba sentado. Y de alguna manera Lázaro miraba a los ricos que comían adentro, porque en aquel tiempo no había servilletas, ¿sí? No, porque ansiaba comer las migajas, dice. Siempre interpreté esto como una hipérbole. ¿Quién quiere comerse las migajas? Pero estudiando un poquito de cultura oriental, resulta que en aquella época no usaban servilletas y entonces se limpiaban la boca, los judíos limpiaban la boca con pan. O sea, agarraban un pedacito extra de pan y se limpiaban la boca y eso tiraban y eso era lo que se conocía en griego como sucos, las migajas que Lázaro quería. Obviamente tiraba y nadie le daba. O sea, quería ni siquiera comerse el poquito de pan que sobraba. Y entonces Job diría, y fíjate que contando la historia, como la cuenta Job, fíjate, le dice que se murieron los dos. Y entonces hace Job esta pregunta, ¿qué diferencia hubo entre los dos al fin? Y la respuesta es ninguna, porque gusanos se comieron a uno y gusanos se comieron al otro. Y aquí es donde yo quiero resaltar el punto de Job. No sé cuántos de nosotros tienen ideas comunistas, pero aquí va un ejemplo de que salió en internet hace algún tiempo de por qué el comunismo no funciona. Entonces dice que había un profesor, escuché esto hace algún tiempo, que se hizo como viral, ¿no? Había un profesor en cierto lugar que sus estudiantes eran medio socialistas, medio comunistas, y el profesor era bien capitalista. Y entonces le decían que el comunismo iba a funcionar. Y entonces el profesor les dijo, bueno, vamos a ser comunistas, ok. Vamos a hacer una cosa, sí. De aquí en adelante esta clase es comunista. Bueno, qué excelente, ¿no? O sea, ¿qué significará eso? O sea, ¿qué significará eso? A la siguiente prueba les dijo, bueno, algunos de ustedes sacaron 100 puntos, otros sacaron 50, otros sacaron 30. El promedio es 60. Así que como vamos a ser comunistas, no importa cuánto haya estudiado cada quien, a todos les voy a poner lo mismo. 60 tienen todos. ¿Qué les parece? Vamos a ser comunistas, ¿no? Obviamente los que no habían estudiado y habían sacado 20 puntos estaban felices porque eso significa que me pusieron 40 puntos más, ¿no? Pero el que sacó 100 estaba súper enojado. Estaba mal, viejo, porque, oigan, yo estudié, me desvelé toda la noche y usted me puso 60. Pues sí, es que vamos a ser comunistas en este salón. A la siguiente vez les dijo, bueno, si seguimos siendo comunistas, sí, ahora el promedio se convirtió en 50, después en 40, después en 30. O sea, es un experimento que no sé si es hipotético, real o lo que sea, pero la idea es que el que sacó 20 dijo, bueno, la próxima vez tampoco estudio, porque al final de cuentas me van a poner el extra, ¿no? Y el que sacó 100 no dijo, la próxima vez voy a estudiar más, sino dijo, yo para qué estudio, si al final de cuentas me ponen el promedio, y entonces el promedio empezó a decrecer. Bueno, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque la ética, el comportamiento correcto de la persona,
se basa en la capacidad de ser recompensado. Por ejemplo, en el ejemplo este que acabamos de utilizar, yo, por ejemplo, creo que hubiese seguido estudiando. Bueno, de hecho, una vez me la hicieron en Baxter y eso fue una de mis cóleras más grandes, ¿no? Me dijo el profesor, por cierto, ya no enseña en Baxter, pero dijo él, vamos a hacer dos grupos. Bueno, y solo éramos 9 estudiantes en el salón. En Baxter hay pocos estudiantes. Entonces dijo, vamos a hacer dos grupos y usted me dijo, se encarga de su grupo. Éramos 4. Bueno, y nos pusimos ahí, le dije, bueno, muchas, se ponen a estudiar porque mañana nos evalúan y dijo, el examen va a ser oral. Bueno, y empezamos a estudiar. Al día siguiente se presentó al salón el profesor y empezó a hacer pregunta por pregunta. A cada uno le iba preguntando, ¿no? Y yo me las sabía todas, por cierto, que había estudiado bien. Pero luego le preguntó a mi compañero, que todavía él se acuerda todavía me lo he encontrado y dice, ya no estás enojado conmigo. No, no vive por acá en Tegucigalpa, vive lejos, pero me lo encontré hace un año y me dice, tú estás enojado conmigo, ¿verdad? Porque dice, no sé, profesor. Y entonces yo levanto la mano y el profesor dijo, no, 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 déjelo a él que conteste. Que conteste. ¿No estudió? No. Y al final nos promedió las respuestas correctas al grupo. Y yo, ¿por qué? Si yo sí sé la respuesta. Sí, me dice, pero que era trabajo de grupo. Sí, pero somos parte del grupo, entonces yo conozco la respuesta. No, me dijo el profesor, como líder del grupo usted tenía que preocuparse porque su grupo estudiara. Desde que su calificación nos puso un 84 que yo odié. 84 está bueno, sí, pero es que yo había estudiado mucho. Si yo estoy pensando siempre en la nota, si soy un estudiante que piensa en la nota, obviamente, obviamente, la próxima vez estudio, porque al final me van a bajar puntos, yo aquí matándome, qué bonito, y después me van a bajar los puntos, aunque yo sepa las respuestas. Pero si yo soy un estudiante que ama el conocimiento per se, o sea, me encanta saber y estudiar, entonces definitivamente me va a importar un comino que me bajen los puntos, igual yo voy a seguir estudiando fuerte. Bueno, ¿quién conoce a un estudiante así? Ahora, ¿quién conoce a un tipo que sea adicto al trabajo? No importa que me paguen una miseria, yo seguiré trabajando fuerte, aunque aquel que no trabaja sí le están pagando. Pues, no conozco yo ese tipo de trabajadores. Y si los si los conociera, sería bueno para recomendarlos, ¿no? Porque eso sí vale la pena. Pues generalmente nosotros nos comportamos bien por lo que a nosotros nos van a dar. Hay dos razones. Una, acumulamos respeto. La gente nos respeta porque somos éticamente coherentes, éticamente correctos. Entonces, ese respeto es el que nos hace a nosotros actuar bien. O nos comportamos bien porque tememos a la represalia, sea en esta vida, por ejemplo. No salgo porque estamos en cuarentena y la policía me puede agarrar, me puede llevar preso. Entonces, en vista de eso, yo no salgo. O no manejo en vía contraria porque me van a quitar la licencia. O no robo porque me pueden pescar. O no cometo pecado porque más allá, en el reino de los cielos, Dios me la va a cobrar. Entonces, debido a lo que me va a pasar, yo me comporto bien. Es raro encontrar a una persona que sea ética por quién es él. Y este es el caso de Job. Escuchen la meditación de Job. Él no tiene ni la más remota idea de que hay un más allá en este momento. Aunque 2 capítulos atrás estábamos hablando de la posible esperanza de Job en cuanto a la resurrección. Pero aquí, por ejemplo, él dice, sí, mira, uno vivió bien, el otro vivió mal, a los dos se los comieron los gusanos. ¿Desde cuándo, hago esta pregunta para que la notemos, desde cuándo Job notó que a los impíos les va bien? Una buena pregunta. Es ahora que a él está yendo mal, que él dijo, ve, a los impíos les va bien, o es algo que Job siempre notó. Es algo que él ya había observado desde antes, incluso desde que viniera su tragedia. Él estaba en éxito, pero decía, fíjate que la gente con la que yo negocio es gente extraña, ¿no? Por ejemplo, tengo este que negocia con trampa, con el que siempre tengo cuidado cuando practico mis negocios. Ese tipo es cosa seria. Y sin embargo, mira que le está yendo bien. Qué interesante, ¿no? O sea, y ni se acuerda de Dios.
O sea, yo tengo a Dios todo el tiempo. ¿Será que ya venía pensando en eso? ¿Será que este pensamiento que acabo de reflejar ahorita, que él decía, mira, si a este que es impío le va bien, y hay un justo que tal vez yo conozco, que mira cómo le va de mal, porque Job es alguien que ayuda. Y esto es raro en su cultura. Ya dijimos la vez pasada que los judíos, al considerar que Dios ejecutaba su justicia en esta vida, no ayudaban, porque, vamos a decirlo, como decía el dicho antiguo, cada niño que viene al mundo viene con un pan bajo el brazo. Muy bien. Y si este niño se murió de hambre, bueno, porque Dios no le mandó ese pan. Si Dios no le mandó ese pan, ¿yo por qué tengo que dárselo? Esa es una buena pregunta. Tal vez Dios lo mandó así. Este tipo cayó en la ruina. Pues sí, algo malo hizo, ¿no? Pues sí, porque Dios ejecuta su justicia en este mundo. Entonces, ¿yo por qué lo tengo que ayudar? Porque al ayudarlo yo, probablemente voy contra lo que Dios ha establecido. O sea, si yo lo ayudo, por eso es que nadie ayudaba al paralítico. Se mueve el agua y entre tanto que yo voy, ya otro se ha metido y a mí, dijo él, nadie me ayuda. Probablemente esto está. Entonces, cuando nosotros vamos a ver más adelante el capítulo 29, 30 y 31 de Job, donde Job empieza a hablar de su justicia, hay algo que es raro en Job. Y él dice, ayudo. O sea, esta es una idea extraña y probablemente se base en que él ya notó hay injusticias, porque esto es lo que fomenta la ayuda de uno. Yo ayudo al prójimo porque me doy cuenta de que en cierto sentido en la vida existen injusticias y yo trato de equilibrar en cierta medida. Bueno, probablemente mi lógica no se aplique en todos los momentos, pero la cultura antigua no ayudaba. Es lo que yo les decía que incluso en China, según dicen, necesito cerciorarme de esto, generalmente no ayudan porque ellos consideran que cada persona tiene un destino y si yo interrumpo ese destino, ahora me hago cargo de la persona. Si la persona estaba colgando de un árbol y se estaba suicidando, vengo yo, le corto el lazo y le contrato un psicólogo para que lo componga. Luego la justicia me dice, ahora se lo lleva para su casa porque usted lo va a mantener. Tenía problemas económicos, por eso se estaba suicidando y era su destino morir. Y ahora, como usted interrumpió ese destino, es su carga, su karma. Lléveselo usted. Bueno, tendría que averiguar, pero en la cultura antigua, sobre la China moderna, en la cultura antigua sí estaba esta idea. Estaba bien cimentada de que se ejecutaba la justicia y por eso los amigos de Job no trajeron un par de camellos cada uno, que hubiese sido lo lógico, ¿no? Perdiste todo. ¿Qué? ¿Se te murieron tus hijos? Ya yo tengo 4 ahí que no me gustan. Ya te los traigo. Pero esa cuestión no sucede. Muy bien. Entonces, si Job considera que los impíos les va bien, que a veces, no siempre, a los justos les va mal, y que al final de cuentas, comer o no comer en esta vida es irrelevante cuando uno va a la tumba. O sea, cuando uno va a la tumba, y por eso es que me llama la atención cómo nosotros nos preocupamos por, no, digo nosotros los humanos, no nosotros, no yo, nos preocupamos con cómo morir, como decía el Simpson, no sé si hay otra vida o no, pero Dios sí respeta a los que viajan con estilo. Porque compran ataúdes lujosos, trajes de seda, que vaya con toda la pompa, con todo el estilo. Cuando llegan a la tumba, no importa si uno literalmente, aunque no serían 4 tablas, serían 6, ¿no? Las tablas que ponen en uno. No importa cómo lo sepulten a uno, igual, diría Job, el mismo resultado. Entonces, si no hay resultado diferente en el más allá ni en el más acá, surge la pregunta, ¿por qué Job retiene su integridad? ¿Por qué Job es una persona íntegra? ¿Por qué Job es una persona justa? Porque Job es una persona recta, temerosa de Dios y apartada del mal. La respuesta es porque Job es así. O sea, es una persona que ha alcanzado el nivel de madurez que no importan las consecuencias. Job es como el estudiante que llega al salón de clase y dice, yo aquí vine a aprender. Fíjate que el profesor los deja copiar y yo aquí vine a aprender. Fíjate que el profesor no les pone la nota, yo aquí vine a aprender. Y yo aprendo. Y punto.
Job es el trabajador que llega a la empresa y dice, voy a ponerme a trabajar. Sí, pero mira que el jefe está ascendiendo a fulano que se pone a regañar. Igual, yo aquí vine a trabajar. Yo estoy trabajando. Pero mira que todos se fueron de parranda o es la final del mundial y todos están viendo la tele allá porque el jefe no está. No está. Igual, yo vine a trabajar porque tengo que trabajar. Como decía el apóstol Pablo, no trabajan al ojo, sino trabajan como para el Señor. Job es ese tipo de persona. Concluye diciendo Job, he aquí yo conozco vuestros pensamientos, les leo la mente y las imaginaciones que contra mí forjáis. Porque todos aquellos están, ¿qué dijiste? Espérate, quiero hablar. Porque decís, ¿qué hay de la casa del príncipe y qué de la tienda de las moradas de los impíos? ¿No habéis preguntado a los que pasan por los caminos y no habéis conocido su respuesta? Job se basa en la praxis, en la experiencia. Pregúntenle a la gente, por favor, que el malo es preservado en el día de la destrucción. Guardado será en el día de la ira. Pregúntenle a la gente y les va a decir semejante cosa. ¿Quién lo destruirá en su casa, en su cara, perdón? ¿Quién le denunciará en su cara su camino? ¿O de lo que él hizo, quién le dará el pago? No, porque llevado será a los sepulcros y sobre su túmulo, perdón, estarán velando. Los terrones del valle le serán dulces. Tras él será llevado todo hombre. Y antes de él han ido innumerables. O sea, los terrones le serán dulces, sí. Y antes de él un montón de hombres se murieron también y después de él se seguirán muriendo. ¿Cómo pues me consoláis en vano viniendo a parar vuestras respuestas en falacia? O sea, esto es la realidad, diría Job. Esto es lo que yo estoy viendo. Esto es lo que yo veo. O sea, estoy hablando a partir de la praxis. Ustedes no les han preguntado a las personas que pasan por el camino. Y entonces, como digo, si esta es la conclusión de Job, entonces la pregunta es, ¿de dónde proviene su justicia? Pues su justicia proviene de su esencia. ¿De quién es él? ¿De quién es él? Y creo que esto tiene que ser indicativo para nosotros. O sea, mi justicia, mi vida correcta, mi manera de comportarme tiene que provenir de quién soy yo y no de cómo el contexto me afecta. Generalmente nosotros somos amables con los que son amables con nosotros, somos cariñosos con los que son cariñosos con nosotros. Jesús lo dijo, si saludáis solo a los que os saludan, llamáis solo a los que los aman, pues, ¿qué más hacen ustedes? Porque los gentiles hacen exactamente estas mismas cosas. Entonces, Job nos invita aquí precisamente a imitarlo. No lo está haciendo directamente, pero esta es la idea del texto. La justicia debe estar basada precisamente no en recompensa o en lo que recibiremos, aunque obviamente recibiremos porque la historia del rico y Lázaro tiene otro desenlace que Job no conoce. Sí, el Lázaro fue llevado al seno de Abraham. El rico va al lugar de tormento. Y Abraham le dice, las cosas se emparejaron. Tú en tu vida tuviste riquezas y este tuvo miserias, pero aquí se invirtió la cosa, ¿no? Se invirtió la cosa. Y entonces hay una justicia más allá. Muy bien, pero eso sería una buena noticia para Job. Diría, ¡oh, qué excelente! Excelente. O sea, de veras hay una justicia en el más allá. Sí hay una justicia en el más allá. Excelente. Pero la conducta de Job no se ve alterada por esa buena noticia que acaba de recibir. No. Él va a seguir comportándose justo, independientemente. Hay varios pasajes más adelante donde Job dice, y aunque me maten, mi justicia la retendré hasta el final. O sea, vamos a vivir justamente. Las consecuencias son irrelevantes realmente. Seré quien seré, a pesar de que el mundo se dé vuelta. ¿Algún comentario? ¿Pregunta?